¿cómo les va? Buenas noches, bienvenidos a Entre Líneas. Estamos retomando nuevamente el ciclo aquí, qué veranito, ¿no? Sí, como dijimos, teníamos que volver en febrero porque la realidad política así lo demanda, ¿no? Así es. Hay mucho movimiento, hay internas, una interna muy caliente en Cambiemos, muy en Córdoba, teniéndolo allí a Negri de un lado como cabeza de lista y a Ramón Mestre, que se plantó en contra de todo el aparato de Cambiemos, no solamente provincial, sino nacional, y ha dado una interna muy interesante, sí, no solamente con consecuencias políticas provinciales, sino también nacionales. Claro, que lo están mirando también a nivel nacional porque Ramón Mestre, con una lista de radicales, va a enfrentar aquí, bueno, a Negri, como decías, y también al acompañamiento, por supuesto, del PRO, del Frente Cívico y de la Coalición Cívica, que se han alineado detrás de Negri, pero con una estructura claramente menor a priori, ¿no? Bueno, eso también lo vamos a analizar a lo largo del programa, que es lo que hay de un lado y qué es lo que hay del otro en estas dos listas que el 17 de marzo tienen previsto dirimir esta interna para ver quién se queda con la candidatura a gobernador de Cambiemos en la provincia de Córdoba, un distrito claramente importante para el PRO, sí, claro, y para el oficialismo nacional, porque desde aquí justamente Macri logró construir su presidencia, ¿no? Bueno, vamos a hablar de esa cuestión, por supuesto, vamos a hablar y analizar eso porque va a estar con nosotros Gustavo Córdoba vía Skype, el consultor político que nos va a dar un panorama de lo que pasa a nivel nacional, porque acaba de lanzar su última encuesta, su último relevamiento nacional, con la imagen del presidente que sigue en baja, con muchas dificultades. Ha consultado Córdoba cuáles son los principales problemas. Los primeros, todos los económicos, ¿no? El primero de ellos es la inflación, pero después vamos a meternos justamente en esta cuestión de la interna de Córdoba y la relevancia que tiene para la Casa Rosada. También la interna de Cambiemos tiene impacto en el oficialismo provincial, en Unión por Córdoba, claro, que la verdad que mira, no le podría haber salido mejor. No solamente anticipó las elecciones Unión por Córdoba, sino que además está viendo cómo se pelean y se dicen de todo públicamente los candidatos de Cambiemos, que tendrían que mostrarse a esta altura ya como una opción potable de poder. Lo vamos a tener aquí a Carlos Gutiérrez, el riocuartense, que preside el bloque de legisladores en la unicameral, pero además que suena como uno de los posibles candidatos a vicegobernador de Schiaretti. O sea que es un nombre que está ahí en la discusión importante a nivel provincial en el oficial. Así es, está dentro del bolillero. Así es. Bueno, y además de política vamos a estar hablando de otro tema que generalmente en los arranques de año se ubica en la agenda informativa, tiene que ver con la discusión salarial, en este caso de los universitarios, aunque también es extensible esto a los otros niveles educativos que también están debatiendo salarios por estas horas. Bueno, los universitarios que imaginan un arranque de año que a lo mejor tenga prolongación como el año pasado, un conflicto extenso que en 2018 terminó allá por el fines de agosto. Bueno, arranca un nuevo año de discusión salarial, las universidades están ya anunciando medidas de fuerza para el 6 y 7 de marzo, en conjunto con la CETERA también a nivel nacional. El 8 es el Día Internacional de la Mujer y ese día también habrá protestas y medidas de fuerza. Por lo tanto, la primera semana educativa está en serio riesgo. Presentamos los auspicios y ya tenemos aquí a nuestro primer invitado. Auspician este programa Bio 4, Alimentos Santa Rosa, Ente Municipal de Obras Sanitarias, Sociedad Anónima de Transporte Ciudad de Río Cuarto, Sociedad Rural de Río Cuarto, CESIS, Diego Cid, Consejo Deliberante, Gobierno de la Provincia de Córdoba, Gobierno de Río Cuarto, Universidad Nacional de Río Cuarto, Comuna de Chucul, Municipalidad de Monte de los Gauchos, Colegio de Abogados de Río Cuarto, Defensoría del Pueblo Ciudad de Río Cuarto, AEFIP, UPC, Tarjeta Naranja. Continuamos en Entre Líneas y vamos a hablar de política, ¿no? Porque el contexto así lo requiere. Sí, un año eminentemente político y
Córdoba principalmente, ¿no? Que tenemos un año que arranca con mucha anticipación, con internas que se vienen, con elecciones provinciales que van a ser el 12 de mayo. Así es. Un año muy intenso, muy interesante para analizar desde el punto de vista político. Bueno, y este primer tramo del año concentrado en la interna de Cambiemos, pero mientras tanto el peronismo va encolumnándose detrás de la figura de Schiaretti, eso ya no hay duda. La duda a despejar es quién va a acompañar al actual gobernador en la fórmula. Bueno, vamos a hablar de política porque está Carlos Gutiérrez, el jefe de la bancada Unión por Córdoba en la unicameral. Carlos, muchas gracias por venir al programa. No, al contrario, como siempre, gracias por invitar. Bueno, ¿cómo está viendo el arranque de este año? Eminentemente político, que decíamos, ¿no? Y bueno, lamentablemente lo vimos ayer en el debate de la unicameral, ¿no? A partir de un proyecto que con un poco de humor, un otro legislador, que no de Cambiemos, pero de la oposición, caracterizaba como la discusión de los avioncitos, ¿no? Este tema de que quién pagó el viaje y si los afiliados del Partido Justicialista deciden pagar el viaje, en este caso al gobernador, está bien o está mal. Bueno, todas estas discusiones que todas están subidas de tono y sobreactuadas en función de la campaña. Nosotros no tenemos ese problema tenemos una clara definición de que no tenemos que entrar en ese tipo de disputas porque a nosotros nos toca gobernar, tenemos que seguir gobernando y hay mucho por hacer todos los días, mucha obra que concluir, no solamente que inaugurar, como dicen algunos, mucho programa para seguir poniendo en marcha, como lo hemos hecho ayer, con el programa que entiende la situación estructural que viven el 30% de los argentinos con su trabajo en negro, como se dice. De la economía popular, ¿no? De la economía popular. Entonces digo, nosotros no vamos a entrar en eso, pero bueno, aceptamos que la situación está planteada de esta manera, que en todo caso tendrá que dar las explicaciones del caso, si es que las da una oposición que, bueno, por momentos protagoniza hechos que verdaderamente son de comedia, ¿no? Yo no soy quien para... Siempre trato de ser muy respetuoso de la vida interna de los otros partidos políticos, de las otras alianzas políticas, pero la verdad que llega un momento en que a uno lo hace dudar, el equilibrio emocional, cuáles son las ideas. Es decir, a mí no me preocupa sinceramente que y ni veo ni bien ni mal, o sea, que una fuerza política tenga interna. No es ni necesariamente bueno ni tiene por qué ser malo. Por ahí las formas. Claro, pero además lo que me preocupa es que en esas campañas políticas no se discuta otra cosa que no sea dónde va cada uno, los posicionamientos personales, y no se caiga una idea, una propuesta, como no sean generalidades, muchas de ellos verdaderamente graciosas. Es decir, Córdoba es la provincia con más pobreza del país, como lo ha dicho Negri, sin que se le mueva un músculo de la cara, siendo que él es uno de los principales actores de una política nacional que ha llevado o ha profundizado en todo caso a niveles verdaderamente muy preocupantes la pobreza en el país. Digo, salvo esas generalidades o esas torpezas, uno no ve que se discutan ideas para Córdoba, que se le diga a los cordobeses qué se va a hacer con tal o cual obra, si se le va a dar continuidad, si van a llegar de una vez por todas los recursos que hace falta, si las viviendas resulta que son pocas, o vaya a saber si se las va a hacer cuando las anuncia la provincia en un número de 25.000, y la Nación no ha puesto las manos en este tema desde hace años, ¿no? En eso hay que reconocer, ni siquiera en el gobierno anterior. Digo, me parece que en todo caso lo preocupante de una interna o de estas disputas es eso, ¿no? O sea, ¿qué recibe el ciudadano común? ¿Qué recibimos los cordobeses en materia de ideas superadoras, de decir qué vamos a mantener, qué no vamos a mantener si ganamos, qué le ofrecemos a los cordobeses? En función además de que la oposición se constituya como opción real de gobierno. Pero es que uno entiende que uno ha sido oposición en distintos niveles que le ha tocado, y lo que uno siempre al menos ha entendido es que está muy bien y es necesario en el funcionamiento democrático que la oposición se posicione como una alternativa y sobre todo que explique cómo lo va a hacer y no con generalidades que realmente no
no construyen. Esta es la verdad. Yo creo que ese es el aspecto preocupante. Lo demás, bueno, es un problema de una fuerza política, pero vuelvo a decir, no necesariamente no es la preocupación de todos los cordobeses en este caso. Recién mencionaba lo del programa de la economía popular que se lanzó ahora esta semana. Muchos leyeron ahí cómo estaba la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular, un cierto acercamiento de Unión por Córdoba con el kirchnerismo. ¿Existe ese acercamiento? ¿Ese es un síntoma de ese acercamiento? Y leyeron mal, están leyendo muy mal. Pero ni siquiera voy a hacer alguna consideración respecto de la picardía, la chicana, de asimilar eso a los movimientos piqueteros. Están leyendo muy mal porque no entienden, incluidas muchas de las organizaciones que se dicen representativas de estos sectores, no entienden que esto es la respuesta que se puede dar desde el ámbito de una provincia, cuando debiera ser desde la nación, a una situación estructural. ¿De dónde? ¿De Argentina? ¿De Córdoba? No, del mundo. La matriz del trabajo como tal ha cambiado en el mundo. Y viene cambiando a un ritmo verdaderamente que los sociólogos casi se quedan sin respuesta respecto de lo que viene en esa materia. Lo que no cabe duda que esa matriz distinta del trabajo va dejando cada vez más afuera en la vía del trabajo que se denomina en negro o informal, cada vez mayor cantidad de gente. En Argentina eso se ha sumado el hecho de que nosotros en el año 74, por ejemplo, teníamos un 5% de pobres, hoy tenemos más de un 30% de pobres estructurales. Si el gobierno, si la dirigencia, en vez de andar en esta pavada, digamos, de decir que esto se asimila a una alianza con las organizaciones piqueteras o cosas, se diera cuenta de que hay que entender y meter las manos en esta situación simplificando la legislación, generando legislación nueva, simplificándole la vida a esos sectores para que tengan acceso, por ejemplo, a la compra directa de parte del Estado. Nosotros hemos resuelto poner 700 millones de pesos de lo que significa la compra del Estado cordobés en forma directa a estas organizaciones. También simplificando todo el tramiterío que haga posible. A ver, cuando uno le dice, bueno, pero a nivel nacional hay un monotributo social y finalmente se puede pagar porque son 350 pesos, creo, si la memoria no me falla. No pasa por el precio. Nosotros en este caso lo vamos a asumir nosotros, pero no es esa la solución ni la respuesta que hay que dar a una situación estructural. Hay que tratar a iguales como iguales y estos sectores no son iguales al resto, han ido quedando afuera y es hasta cínico decir que entran dentro de la categoría de pobres. No, estos son nuevos trabajadores informales, donde entran los changarines, entran los recolectores de cartón, entran los horticultores, los pequeños productores de lo que sea, que si uno les da la chance, a través de políticas desde el Estado, que es el único que va a ser capaz de dar esto, o nadie, porque el mercado no, está claro que no lo va a proveer, pues entonces estos sectores van a encontrar o no la posibilidad de formalizarse y de entrar al circuito de la formalidad con todo lo que esto significa, obra social, posibilidad de jubilarse, etcétera, etcétera. Este es el enfoque que nosotros le damos a este tema, a sabiendas que mientras esto no se constituye en una discusión nacional y genere los instrumentos legales y de política para este sector, lo que podemos hacer nosotros es por lo menos tratar en Córdoba de mejor organizar y de mejor proveer herramientas a esta gente. O sea, simplificar esta lectura que yo estoy tratando de hacer lo más sintéticamente posible, nos llevaría horas a hablar de este tema. Simplificarlo y por el atajo de la chicana política, la verdad. Por ahí tiene que ver con los tiempos también, ¿no? Al estar cerca de la campaña, cada cosa se relaciona en términos electorales. Por supuesto, pero también entonces las 25.000 viviendas tienen que ver con lo electoral. También entonces la fibra óptica tiene que ver con lo electoral. Nosotros estamos hoy terminando
empezando a vislumbrar los efectos positivos que van a tener para los cordobeses 5.500 kilómetros de fibra óptica enterradas. Bueno, hay una continuidad de programas. Antes que este programa también hubo otro cúmulo de programas que tienen que ver con la mujer, que tienen que ver con los jóvenes, algunos de ellos históricos que recién hoy o en los últimos tiempos han sido copiados por otros distritos. Bueno, si se va a hacer esa lectura, todo es electoral. Sin embargo, de Unión por Córdoba sería importante que no hubiera una expresión del kirchnerismo en las boletas únicas en la próxima elección. Digamos, esos votos necesariamente uno interpreta que son votos peronistas en base, ¿no? Yo la verdad que no sé, ni tengo por qué saber, digamos, qué puede llegar a ser esa fuerza política, Unidad Ciudadana. Unidad Ciudadana es una fuerza que se identifica como tal, como kirchnerismo y no como peronismo. Pero más allá de esta disquisición, lo siento y concreto que no sé cuál será la decisión. He visto, sí, dirigentes claro. Cordobeses, no he visto, al menos que yo haya escuchado, ningún dirigente nacional de esta fuerza política que haya tenido alguna o tomado alguna definición respecto de las listas en Córdoba. Tal vez sea una preocupación más de los dirigentes que pertenecen a esa fuerza política respecto de la coyuntura cordobesa que por ahí de los dirigentes nacionales. No lo sé. Nosotros, digamos, tenemos el mismo respeto y la misma preocupación y la misma humildad para considerar todo el espectro que finalmente termine siendo una oferta electoral rumbo al 12 de mayo o antes de eso el 14 de mayo o el 14 de abril o el 28 de abril, en los mismos términos. Más preocupados nosotros por seguir gobernando, haciendo de la gestión, si se quiere, nuestra mejor arma electoral y prometiéndole con posibilidades realmente de que se nos tome seriamente un futuro, un progreso para el futuro, porque antes hemos cumplido las bases para que ese progreso, como yo siempre digo, se concrete. Esta es nuestra postura. Recién hablabas de la cuestión interna de la oposición en Córdoba. Unión por Córdoba incluso ha tenido que pagar costos políticos en algunas oportunidades, planteando la cuestión de la gobernabilidad a nivel nacional. Las cuestiones internas que está teniendo el oficialismo, ¿no son indicios de una gobernabilidad que se puede complicar si ya no responden ni siquiera los aliados al propio presidente? Qué pregunta, ¿no? Habla de una debilidad estructural política. ¿Y qué pregunta? Realmente esa es una pregunta clave, si se quiere, para el futuro. Nosotros no nos arrepentimos absolutamente de haber provisto, al igual que el resto de los gobernadores, o la mayoría de los gobernadores peronistas, los que hoy constituyen incluso nuestra fuerza política a nivel nacional, que es Alternativa Federal, haber provisto la gobernabilidad. Porque como siempre lo hemos dicho, esta posibilidad de profundización de una crisis terminal que vos estás insinuando con esta pregunta, y que entiendo que muchos argentinos se la deben estar haciendo, hubiese aparecido mucho antes y hubiese complicado la situación de los argentinos mucho antes si nosotros no hubiésemos provisto la gobernabilidad. Entonces nosotros no tenemos nada que arrepentir. No hay que arrepentirse de ser republicano, de diferenciar las cosas. No se es más valiente porque se grite más, ni se es progresista o más progresista porque se reciten fórmulas que incluso ya no tienen su razón de ser en la realidad objetiva, histórica, etcétera. Se es progresista cuando se interpreta, como lo hizo el peronismo en distintos momentos de su historia, qué es lo que el pueblo necesita hoy, qué es lo prioritario que el pueblo. Y lo prioritario muchas veces se da de bruces con respecto a lo que sería teóricamente lo óptimo o a lo que cerraría perfectamente una ecuación para que sea prolija en supuestas interpretaciones de lo que es coherencia histórica o cosas por el estilo. La verdad que esa es una pregunta que a mí me genera muchísima preocupación, porque si esto que estamos viviendo, que excede Córdoba, sí, claro, y que no es meterse en la vida interna de nadie, pero son hechos objetivos. Si acá el gobernador de Mendoza, a la sazón presidente de la Unión Cívica Radical a nivel nacional, adelanta las elecciones y vemos como vimos el domingo otra comedia más, ¿no es cierto?, donde el radicalismo le pega una verdadera paliza
en una interna en La Pampa al candidato del presidente, que se sacaba fotos con el presidente diciendo yo soy el candidato del presidente, y ocurre lo que ocurre. Si está ocurriendo en Córdoba lo que está ocurriendo, bueno, Santa Fe bajaron o el en Santa Fe, ¿no es cierto? Bueno, cuando Lustó, en el propio viaje con el presidente, en la cabina, el mismo avión prácticamente donde van, dice que no hay que tener miedo a las PASO, digo, a ver, me parece que si esos son síntomas de un deterioro, es para preocuparse realmente, porque nosotros necesitamos imaginar una salida para Argentina de esta crisis, que cada vez es cierto, esto sí que es inevitablemente de análisis objetivo, cada vez se profundiza y nos lacera más el tejido social, los comportamientos sociales, etcétera, profundiza más las necesidades de la gente, rompe la cadena de pago, la desesperación cunde en las pequeñas empresas, en los comercios, etcétera, etcétera. Bueno, si esto no encuentra una vía racional para resolverse, creo que vamos a estar realmente en mayores problemas de los que ya estamos estructuralmente los argentinos. Ojalá, y esto me parece que es la principal y prioritaria responsabilidad de los dirigentes del partido, de la fuerza, de las instituciones o de donde sea. La principal preocupación es precisamente encontrar una salida pacífica, pero que le dé chances a los argentinos. Uno a veces tiene hasta la tentación de decirle, presidente, denos, como dice el paisano, denos un poco de resuello. A los cordobés, no, a los argentinos. Párela un poco, denos por lo menos la posibilidad de tomar una bocanada de aire para seguir adelante. Todos los días, sistemáticamente, es una medida detrás de la otra que es dañina para el tejido productivo, para el tejido social. Bueno, digo, ojalá esa pregunta que vos haces con mucho tino encuentre de producirse esto, de ser síntomas esto que estamos analizando, de esta profundización de la crisis, ojalá encuentre la madurez de la dirigencia para poder salir de ella. Y está a la altura el peronismo hoy, este peronismo de alternativa federal, para construir algo que pueda presentarse como superador, como alternativa hoy. Y también va a depender de la madurez. Cuando yo hablo de la madurez, no hablo de la inmadurez de los otros y de la madurez necesariamente. No sirve más eso. O sea, hay que ser, no solamente porque hay que ser ecuánime, porque la gente ya no lo cree. Si usted le pregunta a los argentinos, ¿quién tiene, como hoy las encuestas todas lo reflejan, quién tiene la responsabilidad de lo que está sucediendo? 50%, valor más, valor menos, dice que el gobierno anterior. El otro 50% dice que no, que es Macri. Otra vez la grieta. Cuando usted le pregunta a los argentinos, a renglón seguido, ¿por qué fuerza votarían? El 56% dice que votaría por una fuerza o una oferta electoral nueva, distinta. Ahora, ¿cuál es esa oferta electoral? Uno dice es alternativa federal. ¿Quién la representa? Pero ¿quién la representa? Porque cuando uno dice alternativa federal está hablando de una entelequia también. Entonces, cuando ya uno corporiza de carne y hueso, bueno, ahí ese proceso va a decantar y debe decantar en alguien que exprese, finalmente sintetice y, como toda síntesis, canalice lo que hoy se encuentra disperso. Atomizado, claro. Bueno, pero eso va a requerir grandeza también. De todo. Hay quienes mencionan al gobernador. Sí, el gobernador hoy decidió claramente y así está absolutamente, creo que corroborado día a día, de que el gobernador intenta expresarle a los cordobeses, ser la expresión del progreso que viene para los próximos 4 años. Nosotros sí, el gobernador y todos nosotros, cada uno en su nivel de responsabilidad, participamos de este armado nacional porque creemos necesario que el peronismo ofrezca una alternativa verdaderamente superadora de donde venimos. Pero esto va a requerir y requiere mucho trabajo y sobre todo mucha madurez y menos importancia personal y más neuronas puestas en cómo se sale de la situación en que estamos los argentinos hoy. Entre las especulaciones, muchas que hay para los nombres de vicegobernador, del candidato a vicegobernador, uno de los nombres en la grilla es el tuyo. Bueno, habría que preguntarle a Chiaretti. Claro, sí. Eso es la pregunta. Yo siempre digo lo mismo, habría que preguntarle a Chiaretti porque yo no lo sé.
Más allá de que mucha gente diga, no, bueno, la clásica respuesta. Sinceramente, nosotros no estamos preocupados hoy o ocupados. En el momento que corresponda, ustedes me dirán, bueno, pero falta no mucho. Sí, es cierto, pero también tenemos que tender a ocuparnos de lo primero que se viene electoralmente hablando, que es el 14 de abril. Hay más de 126, 130 municipios que van... Sí, no es menor como fecha. Claro, ¿no? Que van anticipando las elecciones. Hay otro grupito que va el 28 de abril. Y después entraremos ya a los plazos definitivos legales que hay que cumplir para presentar alianzas, para presentar lista, y ahí, bueno, el gobernador decidirá y nosotros aportaremos lo que podamos en ese sentido. Pero no es menor, no es menor, ¿no?, la decisión. Bueno, digo, a ver, está claro que el gobernador, esa es un espacio que lo va a considerar especialmente, eso no cabe duda, y que incluso hasta concedo que en esta oportunidad y con vista al futuro tiene algunas otras características respecto de otros momentos, nuestro caso de Unión por Córdoba, pero tampoco nos quita demasiado el sueño estar hoy como si ese fuese la pieza fundamental para lo que viene. ¿Va a esperar a ver qué pasa enfrente? Digo, a ver, los que dicen el gobernador está especulando en este sentido con lo que pasa en la interna de Cambio. Me pareciera que nosotros somos los responsables de este desaguisado que todos los días vemos en distintos capítulos de parte de esa fuerza política. No, nosotros vamos a cumplir los plazos que corresponden. En política también hay, como en el ajedrez, hay un juego que uno no juega solo, juega los otros, y que depende de la movida de los otros también la que hace uno. Es casi, diría, del ABC, y toda la vida ha sido así. No veo por qué tiene que ser distinto ni ser motivo de crítica o una actitud de este tipo. Carlos, muchísimas gracias por haber venido. No, gracias a ustedes. Muy amable. Nos vamos a una pausa, enseguida continuamos en Entre Líneas. Más obras, mejor calidad de vida. El intendente Juan Manuel Llamosas y el gobernador Juan Schiaretti suscribieron un convenio mediante el cual se invertirán más de 116 millones para ejecutar obras de cloacas en barrio Banda Norte, Alberdi y sur de la ciudad. Seguimos trabajando para llevar más servicios a los vecinos de la ciudad. Gobierno de Río Cuarto. Estamos cerca. EMOS te invita a sumarte al pago anual de los servicios. No te olvides que si al 31 de octubre de 2018 tus pagos están al día, tenés el beneficio del 10% del total de la facturación en el pago anual. Hasta el 28 de febrero tenés tiempo de adherirte a la comodidad de pagar todo el año de una sola vez. Porque es tuya, porque es nuestra. Con Naranja, comprá en todos los súper e hiper del país. En Plan Z, 3 cuotas 0 interés. Todos los días, todo el año. Aprovecha este beneficio exclusivo que Naranja tiene para vos. Pedí tu tarjeta en naranja.com.